Recientemente, a nivel tanto de Guatemala como a nivel internacional, hubo una celebración muy importante, muy especial, la cual me es grato una vez más enviarle mi cordial saludo a cada uno de ustedes. Me refiero al Día Internacional del Niño. En clases aprendimos sobre la importancia que es el conmemorar este día. Sin embargo, también nos damos cuenta que en realidad el Día del Niño no es ese día, sino resulta siendo un 20 de noviembre. Pero la Organización de las Naciones Unidas dio carta libre para que cada uno de los países pudiese elegir qué día celebrar esta conmemoración. Guatemala pues eligió el 1 de octubre, México pues tiene otra fecha y así sucesivamente, pero en realidad el día declarado por la Organización de las Naciones Unidas es el 20 de noviembre. Muy bien, dentro del curso de Ciencias Sociales vamos a hablar sobre los derechos del niño, qué derechos acompañan desde la niñez y conforme van pasando los años y más aún desde antes de haber nacido, cada uno de nosotros ya traemos ciertos derechos que debemos de respetar y exigir también que se respeten. Los niños en este caso tienen derechos, por ejemplo, y el más importante, el derecho a la vida. El derecho a la vida resulta ser uno de los más importantes, al igual que los derechos humanos, porque sin este no se podría hablar de los demás. Estos derechos contienen 10 principios, una declaración de los derechos del niño aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, la cual contiene 10 principios fundamentales, es decir, 10 derechos fundamentales que tienen cada uno de los niños. Ahora, muy bien, vamos a hablar sobre esta carta, sobre la Declaración de los Derechos del Niño. Fue aprobada un 20 de noviembre del año de 1959. Sin embargo, tiempo antes también la misma Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recomendó, que el 20 de noviembre, como les indicaba, fuese la celebración del Día del Niño. Quiero ponerles en contexto, un 20 de noviembre del año de 1954, la Asamblea, la directiva de la Organización de las Naciones Unidas, decretó el 20 de noviembre como el Día Internacional del Niño. 5 años después, un 20 de noviembre, dijeron, bueno, no es suficiente con eso, es necesario que creemos un libro, un documento en donde hagamos valer los derechos del niño. El 20 de noviembre de 1954 se promulgó el Día del Niño. El 20 de noviembre del año de 1959 se creó la Declaración de los Derechos del Niño. Es un catálogo en donde recopila, en donde recoge y agrupa los derechos más importantes, los derechos fundamentales de los niños. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo, mejor dicho, de la ONU? Manejan un eslogan que dice infancia feliz. Ese es el objetivo de la ONU, crear en el niño un ambiente en donde él pueda crecer en una infancia feliz. Y rápidamente yo quiero leerles los primeros 5 derechos. Este material yo se lo estaré enviando en el grupo correspondiente, pero yo quiero leerles los 5 derechos más importantes de los niños. El derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a tener una protección especial o una protección especial. Usted va a un hospital y hay dos personas, por ejemplo, está un adulto y está un niño. ¿Quién tiene el primer derecho para ser atendido? El niño. Por esto precisamente, el derecho a una protección especial. Nosotros somos guatemaltecos y no somos guatemaltecos por obra y gracia. Y no solo decimos, yo desde que nací, yo dije, yo soy guatemalteco. No, ese es un derecho también que tienen los niños o que tenemos desde la niñez. El derecho a una nacionalidad y el derecho a un nombre. Usted no se puede llamar uno, por ejemplo. No, usted tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad, a una alimentación, a una vivienda y a una atención médica adecuada. Recuerden el centro de salud y clases anteriores observamos, en el centro de salud vemos que hay vacunas para desde el niño más pequeño, desde los primeros meses de su infancia hasta cuando ya cumple 5 o 6 años, hay vacunas para cada edad y para cada necesidad. Eso, derivado a esto precisamente, el derecho a una atención médica especializada, el derecho a una educación. La pandemia hoy en día vino y
en un momento determinado nos quiso cruzar de brazos. Pero usted tiene derecho a la educación y es por eso que se crearon diferentes plataformas digitales con la finalidad de que la educación no se detenga, con la finalidad de que la educación no pare, porque es un derecho importante que tenemos y que tenemos que hacer valer. Pero, así como es un derecho a la educación, también es una obligación el cumplir con las tareas asignadas. El derecho a la comprensión, el derecho a actividades recreativas, por supuesto que también son importantes, el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda. Y eso lo observamos muy comúnmente en las películas. Recordarán ustedes o en algún momento habrán visto la película del Titanic, el gran barco. ¿Qué pasa cuando el Titanic se va y se choca, se topa con un iceberg? Las personas encargadas de primeros auxilios, de rescate, dicen mujeres y niños primero. ¿A qué se refería? A que los primeros en salvarse y de tener este derecho a poder salvar o salvaguardar su vida y su integridad eran las mujeres y los niños. Por eso dice mujeres y niños de primero, porque es importante y este derecho es bien importante e interesante. Y también el derecho a la protección. Un catálogo de 10 principios, 10 derechos importantes para los niños. Que Dios les bendiga, niños, con permiso.